Las relaciones de fiesta son un género literario muy poco conocido en la actualidad, pero que ocuparon un lugar central a lo largo de varios siglos, desde finales del siglo XV hasta inicios del siglo XIX. Se conocen como preperiodismo o preprensa. Antes de que existieran los periódicos, existían las relaciones de sucesos, y las relaciones de fiesta son una de sus manifestaciones particulares. Era un relato de la fiesta para preservar su memoria, para que la gente que no lo había presenciado además pudiera disfrutarla, y además tenían muchas otras funciones de propaganda, de aumentar el prestigio de las autoridades locales, de manifestar lealtad al rey o a la iglesia. Entonces era la forma, la relación de fiestas, de conservar para la posteridad cómo debía realizarse una fiesta, incluso el modelo de la fiesta. Una de las funciones primordiales de la fiesta y de la relación de fiestas era justamente legitimar el proyecto de los grupos de poder, legitimar cuál es su idea de cómo se debía gobernar, cómo se debía organizar la sociedad, cómo debía marchar la economía. Es decir, la fiesta cubría todos los aspectos de la sociedad de la época. En la fiesta había otros propósitos también, como es proyectar una imagen positiva de las autoridades locales. Entonces, la promoción personal. Entonces vamos a encontrar en la fiesta que se destaca quiénes son los organizadores, quiénes son los patrocinadores, quiénes son los que organizan los juegos, quiénes participan en los juegos, y siempre van a ser personajes de la élite. Están los sectores populares, pero esos no se les identifica por sus nombres. Siempre será a los miembros destacados de la sociedad, y por destacados sabemos que nos referimos a quienes tienen poder político. Un caso muy interesante es uno en Guatemala, por ejemplo. Mediados del siglo XVIII se construye el nuevo templo del Santo Cristo de Esquipulas, una devoción que es muy importante en toda Centroamérica, que se origina en Guatemala. Cuando se consagra el nuevo templo, se organiza una gran festividad, y el principal patrocinador es justamente el capitán general de Guatemala, es decir, la máxima autoridad política para toda Centroamérica. Y este hombre no solamente patrocina la fiesta, organiza, la financia, sino que además él mismo escribe el relato de la fiesta. Por supuesto, engrandece la fiesta, magnifica todo lo que sucede allí, que es una forma de demostrar que él es un vasallo fiel de la corona, que es un fiel católico además, y que está preocupado por el bienestar de su reino, el bienestar de los súbditos, porque es alguien generoso económicamente y que trae diversión. Hay una petición de pueblos de indígenas alrededor de Cartago, en la periferia de Cartago, a la audiencia de Guatemala, en donde ellos se quejan de que los españoles de Cartago los obligan a ir a Cartago para la festividad del Corpus Christi, a limpiar las calles y a decorarlas con, creo que serían arcos vegetales, posiblemente los famosos arcos de Bruca. Y ellos están cansados de eso porque los sacan de sus actividades cotidianas, de su trabajo, para que vayan a preparar el espacio de la fiesta, no a participar de la fiesta. Esto marcaría la diferencia. Entonces aquí sí hay oposición, porque los utilizan únicamente como trabajadores, no como partícipes de la fiesta. La fiesta siempre, en todo caso, y no solo la fiesta barroca, establece, es como una especie de cesura, como un espacio fuera de lo cotidiano. Se inaugura un tiempo especial, el tiempo de la fiesta, en donde la cotidianidad de las relaciones sociales
normales, llamémoslo así, se detienen y se inaugura ese espacio de diferencia en donde funcionan otras reglas, otras normas, en donde hay una mayor libertad. Es un espacio de utopía, porque de pronto tenemos la ilusión, al menos temporal, de igualdad, de felicidad, de justicia y de abundancia. Esto es muy importante porque la fiesta es un compartir, es un sentido de comunidad. Entonces se comparte la riqueza, se comparte la alegría, se construye la alegría colectivamente. Por eso es un tiempo especial, fuera de lo cotidiano. Esto tiene un propósito muy importante, que es el generar una catarsis colectiva. Las tensiones sociales, las desigualdades, la injusticia se canalizan en una forma inofensiva que permitirá luego de la fiesta que se retomen las injusticias, las opresiones, la desigualdad de siempre, pero hay una esperanza, hay un sentido de comunidad. La fiesta transforma la ciudad, se hace un espacio de fantasía, de pronto es un espacio de magia. Hay que pensar, por ejemplo, en lo que era Cartago en el siglo XVIII. Yo he trabajado sobre todo una fiesta en 1725, la proclamación de Luis I en la ciudad de Cartago. Cartago era una aldea de 60 casas, era una aldea mínima, que mal llevaba el título de ciudad. Y de pronto esta aldea mínima de caminos embarrialados que durante la semana estaba casi deshabitada porque muchos habitantes trabajaban en el campo, trabajaban en sus chacras, en el espacio festivo se transformaba totalmente. No solo todos sus habitantes estaban allí, sino que llegaban los vecinos de los valles. Las fiestas se anunciaban a son de cajas y clarines en los valles de Barba, de Acerrí y en Esparza. Y esto congregaba, era un espacio de socialización muy importante. La ciudad se decoraba, se ornamentaba. En las grandes ciudades con mayores riquezas se cubrían las paredes de las casas con tapices, con brocados, con platería. Y esto es algo muy interesante. La gente adinerada sacaba incluso sus vajillas de plata y se colocaban en las paredes. Otra vez, lo importante del barroco, del parecer, el aparentar. Además, en las noches, no sé si con esto me adelanto, se transforma la ciudad dramáticamente con la iluminación. En una época en la que no existe el alumbrado público, que faltará mucho todavía para que aparezca hasta el siglo XIX avanzado, la ciudad se transforma con luminarias, con candeladas y con los juegos pirotécnicos que llamaban castillos de fuego. Entonces, la noche se convierte en día, y esto es mágico para una sociedad en la que a partir de las 6 de la tarde reina la oscuridad hasta el nuevo día. Esta transformación de la noche en día es sencillamente fantástica, que era un descampado, era un lugar donde se realizaba el mercado. Entonces, y además estas grandes fiestas, entonces tenía que ser un lugar totalmente despejado. En grandes ciudades, en la Plaza Mayor, podía haber una fuente o un monumento. ¿Cómo sucede? Va a suceder en la nueva ciudad de Guatemala. Guatemala, lo que ahora conocemos como Antigua, es destruida por un terremoto en 1773 y la ciudad es trasladada a donde está ahora. Y ese sí es uno de los primeros intentos de construir una ciudad moderna, con parques, con bulevares, con zonas de diversión. Va a fracasar, no se va a lograr.
Pero en los planos sí son ya unos planos ilustrados del siglo XVIII muy modernos, pero por falta de recursos no se van a realizar totalmente. Pero ya vemos que la Plaza Mayor de Guatemala, lo que ahora es el parque frente a la Catedral y el Palacio Nacional y la Biblioteca Nacional, allí hay una gran fuente. Antes de eso hubo una estatua de Carlos III. Con la independencia ya se quita la estatua del rey y ahora lo que hay una gran fuente. Pero en el caso de Cartago, sí, como bien decías, no había esos espacios de socialización. Se socializaba a la salida de la iglesia. Era fundamentalmente el sitio de diversión, digamos, legalizado, en una ciudad donde no había teatros, donde no había mayores posibilidades, donde la diversión se limitaba a asistir a la misa y a los juegos de azar en casas privadas. Dijiste algo muy interesante, los estímulos en la fiesta. La fiesta barroca aspira a ser una fiesta total, que estimula todos los sentidos, no solo la vista, estimula el olfato. En la fiesta hay olores, la pólvora, porque había juegos de pólvora, pero además había salvas de artillería o de fusilería con la que se marcaba el inicio de la fiesta o el final de la fiesta, como todavía hoy sucede en los turnos, con dos grandes bombas que estallan al final, indica el final de la fiesta. Entonces hay mucha variedad de estímulos. El gusto también, porque hay convites, algunos abiertos para todo el público, para todo el pueblo, algunos cerrados solo para los miembros de la élite. Hay estímulos auditivos, otra vez, la pólvora estallando, las campanas, la música, los tambores, hay una gran cantidad de estímulos de todo tipo. Y las luminarias, la iluminación de la ciudad tiene una función muy importante porque es la eliminación de la diferencia entre noche y día y noche. La noche en esta sociedad marcaba el fin de toda actividad, que se hacía imposible, porque ya no se podía ver absolutamente nada ante la carencia de iluminación artificial. Pero esta iluminación colectiva, en la que toda la ciudad participa, en la que todos los vecinos contribuyen iluminando sus casas, esto hace posible la extensión de la fiesta. O sea, el día festivo lo abarca todo, las horas de luz y las horas de oscuridad. Entonces, esta utopía se hace total, se extiende, lo abarca absolutamente todo. Un estudio sobre eso para el caso de Centroamérica y establecí 3 categorías en las fiestas. Utilicé el término celebración, donde hablo de celebración de la lealtad, que son las celebraciones en honor a la monarquía. Básicamente allí están los funerales de los monarcas y las proclamaciones de los nuevos monarcas, que van de la mano. Es la muerte del rey, pero inmediatamente se proclama el nuevo rey, y eso significa la continuidad de la dinastía, que implicaba la estabilidad para todo el cuerpo político, para toda la comunidad. También se celebraban cumpleaños de reyes, son menos frecuentes, pero se celebraban los cumpleaños de reyes. Podía celebrarse la boda de un príncipe, también el recibimiento del rey en una ciudad, en el caso de España. En América podía ser el recibimiento de un representante del rey, como eran los virreyes o los gobernadores. En Costa Rica nunca se dio el caso, no era lo suficientemente importante un gobernador para que se le diera una fiesta de bienvenida. Segunda categoría, entonces estos son las fiestas en honor a la monarquía, las que expresan la lealtad de los súbditos.
en las que siempre hay un elemento que represente a esos reyes distantes. Es un término que me gusta mucho. Los reyes españoles nunca vinieron a América. El primero que viene es el rey Juan Carlos en 1977, 150 años después de la independencia de sus territorios de ultramar. Así que siempre fueron reyes distantes, pero tenían que estar presentes de alguna forma. Y se hacían presentes básicamente en la fiesta. La fiesta era lo que marcaba la presencia de esos reyes. Y el segundo tipo de grandes celebraciones son las celebraciones religiosas, que tenemos una gran variedad de categorías allí. Podía darse el recibimiento de un nuevo obispo, un arzobispo, podía celebrarse la consagración de un nuevo templo, podía celebrarse la canonización de un nuevo santo. Eso fue algo muy frecuente. Hay varias fiestas de canonización en Centroamérica. Son de este tipo de fiestas, muchas más variadas. Hay mucha variedad de fiestas religiosas. Tenemos otras como son las fiestas ordinarias, las fiestas de los patronos de los pueblos, las fiestas de Navidad, Semana Santa. O sea, hay una enorme variedad de fiestas religiosas. Y aquí, por supuesto, ya el papel fundamental lo tienen la Iglesia diocesana y las órdenes religiosas, que durante todos estos siglos tuvieron un enorme poder. Eran no solamente dirigentes espirituales, sino que también eran verdaderas empresas comerciales. La Iglesia y las órdenes religiosas eran terratenientes, eran dueñas de grandes fincas, eran dueñas de hatos de ganado, de ingenios azucareros. Eran un actor económico muy importante, dueños de propiedades urbanas también. Entonces tenían mucho poder. Y sus fiestas, claro, enaltecían, exaltaban a la Iglesia y a sus dirigentes. Los más destacados tuvieron grandes funerales. Tal vez el más destacado en todo el periodo colonial centroamericano lo fue el marqués de Aycinena, que era el hombre más rico de Centroamérica, un comerciante español que en el siglo XVIII se dedicó al comercio de añil y llegó a amasar una fortuna gigantesca. Cuando muere, se organiza un gran funeral que incluso tuvo problemas con las autoridades, porque le levantaron un túmulo funerario en la iglesia que era más alto que el que se levantaba en honor a los reyes. Tuvieron que rebajarlo, porque este hombre se estaba colocando incluso por encima de los monarcas.